Muy buenos días, gente. Buenas. ¿Qué tal? Vamos a ver si vemos la expo que hay. Como 5 o 6 pasillos como este que veis aquí. Hay gente, pero bien, la verdad. El pasillo es muy ancho y está muy bien montado. Las cosas como son, está bonito. Vamos a ver los arbolitos uno por uno, aunque sea un poco rápido, porque si no, no acabamos. Y vamos a ver lo que nos llama la atención y lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Como siempre, fijaros en el conjunto de árbol, maceta, como ejemplo, detallitos, los colores, estas cositas así hay que irse fijando, ¿o no? Sí, claro. Que si no, no. Bueno, pues aquí tenemos los primeros, vamos a ir viendo. Telita, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Amelancher. No sé lo que es exactamente, la verdad. ¿Qué es una melancher? No tengo. Itoigawa. Fíjense que tiene la avena viva sin limpiar. Sí, sí, nosotros que nos mola bastante la maderita y tal, la avena viva está sin limpiar, la madera está bien limpita, bien blanqueada, sin ninguna duda, pero lo que es la corteza la dejan, no la han dejado craquelada, se han dedicado a pulirla ni mucho menos. Y aquí tenemos un Chainomeles sobre roca, que es un pedazo de bicho, son como 4 arbolitos, algo así, con una roca muy chula. Mola bastante, la verdad, un charraco, ¿no? Para los que gustan los arces, aquí tenéis uno potente. La Shisha gira, ¿no? La maceta es muy guapa también, ¿no? La maceta es un arreijo y es un arce Shishigashira. Que el que tenéis muchos que tenéis un plantoncito y hace la brotación tan pequeñita, tan compacta, pues aquí lo tenéis. Está bastante potente. De todas formas, a mí se me hacen como que le faltan, para ser un arce, como que le falta ramificación fina, a mi gusto, pero claro. Y los Shishigashira, yo alguno que tengo, las ramitas finas me las seca muchas veces. Ahora en invierno me tira toda la ramita fina y quedan pues, los brotecitos. Eso. Está bien, es potente, ¿eh? O sea, es más grande de lo que se ve, aún así se ve pequeña, pero... Bueno. Y aquí una picea. La hojita súper pequeñita, el tronco muy potente. Está chulo, muy chulo. Y de acompañamiento un Chainomeles Chokubai. Bastante bonito. Venga, vamos con otro. En este caso son más pequeñitos. Están aquí entre medio de los monstruos. Un burger. Palmatum. Ah, vale, es Palmatum, es verdad. Hielito de Me agua. recuerda un poquito al come hamburguesas, pero bueno, le faltan unos añitos aún, ¿eh? Y ahí tenemos un hito retorcido, bastante chulo. Venga, aquí, Pues. pedazo de... Supongo que sea un hito de agua, si no, vamos. O igual no, ¿eh? Ese es son juníperos Sí, chinenses. tiene pinta de ser otra variedad. Pero, hostia, telita, ¿eh? Brutal. Brutal. Igual no pone Toigawa, pero... Ah, mira, si tiene la pieza de... Tiene la plaquita de Japón, yo creo. Uf. ¿De quién es esto? Alexander Smukskov, el ruso. Ah, pues importado de Japón seguro, claro. Telita, muy guapo. Bueno, como podéis ver, hay bastante gente parada en árboles grandes.
Y aquí tenemos un palmatum ahí muy potente. También lleva la chapita de Japón colgando. Palmatum. Tela, ¿eh? ¿Hay algún otro ruso o algo? Porque el apellido es ilegible. Será de su hermano. Tela, está guapo, ¿eh? Son muy grandes, ¿eh? No hace justicia al vídeo porque es que son enormes. Podéis hacer una idea del arbolazo, ¿eh? Vamos a mirar 10 rapidito porque si no, no acabaremos. La pseudocidonia, membrillero. Vamos a ver. Quejo, no, es un hito también. Distrito de agua o la madera. Este sí es Itegawa. Sí. Quita mucho más pequeña. Muy chulo. La composición está. Ah, vale, son dos, que no están separadas. Le falta la. Yo digo, ¿cómo han hecho una composición tan grande? Sí. Sí, sí, es solo una composición esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos un mexicano. Muy guapo. Un mexicano brutal. Brutal. Está increíble. Un troncazo. Está guapo, ¿eh? Me llama la atención que está muy bien colocado, unas ramas hacia todas así, las primeras muy rectas, luego las ramas en subida, más, y la ramificación acorde a la forma. Me mola mucho, tío. Está muy guapo. Venga, sí. Aquí tenemos un Evonimus, pero no es el Alatus ni No. es el bonetero. En este caso, Fortunci. Claro, también está en el idioma de aquí. Muy chulo. Y aquí vamos a ver estos dos, que son dos monstruetes muy guapos. Algunos ya los conoceréis seguramente. Esta es una potentilla del Museo de Luis Vallejo. Aquí. Está increíble, ¿eh? El árbol, la verdad, telita. No se aprecia las ramas. Pues hago zoom yo desde aquí. La corteza es Tiene brutal. como una corteza como marcando unas maderas muertas por ahí. Una corteza diferente, la verdad. Ayer estuvimos charlando un ratito sobre la potentila esta porque a mí me llaman la atención, pero cuando son un plantón parecen una mierda, pero cuando ves esto se te cae el culo al suelo. Y aquí el Prunus mume también de Luis Vallejo, que ya tiene lástima que a las flores han llegado 4 días tarde. Miren el tamaño que tiene. Sí, el tamaño de... Esta la podéis ver en el Museo de Luis Vallejo, ahí en Madrid. Y la verdad es que allí en vivo y en su sitio es un espectáculo. Vamos a ver la corteza de cerca, que vale la pena. Me encanta. La maceta guapísima. Una pasada, ¿eh? Muy guapa, muy guapa. Venga, seguimos. Que mirad, aquí hay otro pasillo, ¿eh? Vamos al lío, Tete, que no acabamos. Sí. Alexander. Este tiene premio. Este tiene premio a la mejor conífera. A la mejor conífera fue este. Creo. Tiene las chapitas. Este estaba ahí en V. Chapita de Japón. Es una pasada. También tiene la corteza sin limpiar y tal, pero... La mejor conífera, sí, exactamente. Sí. Hombre, no es para menos tampoco, ¿eh?
Bicharraco guapo. Y este migra? pinillo aquí, sí, era un cinata, ¿era o no? No, el un nigra. migra. El uncinata era otro, vale. Este es un nigra que, a ver, es un arbolazo, pero claro, aquí al lado de estos monstruos, la corteza es lo que está precioso. Pero bueno, no enamora comparado con el resto, pero está muy bonito también. A ver, a los que nos gustan los pinos, venga, Nejican, también muy chulo, ¿eh? Sí. Toda la madera retorcidita. Muy, muy guapo, es una curva muy chula. Muy bonito. Bueno, pasamos unas palabras mayores. Y esta es una sabina rastrera, Sí. seguramente. El tronco es una cosa diferente, ¿no? Sí. Muy bien. Está guapa, está guapa. Venga, Pseudocidonia, pasando donde hay gente, que se vea más o menos. Y listo. Un pinito blanco, un goyo macho. También es un poco raro, la verdad. Tiene ahí, en vivo el conjunto mola, pero tiene como una pelota, el tronco sale hacia atrás, se apoya en el suelo y sube. Bueno, no es un árbol que dijera, no es que lo veas allí en un vivero japonés y digas me lo compro, por No. Dios, qué bonito, pero diferente también, diferente y bonito. Venga, ¿qué más? Esto creo que era un carpe europeo. Sí. Una maceta. Sí, campeones boletos. Me pone, la maceta es alemana. Un poquito diferente. Y aquí tenemos el pino. Este era el uncinata. Este es el Lucineta. También es Pero no sé una qué cosa... gana, no sé qué gana el premio, hay No. otro más. Tiene aquí la madera esa ahí en el Nevari. Tiene un giro bastante bestia. Me tengo que ir a la mitad del pasillo para que lo veáis entero. No lo parece, pero el tamaño... Pensar que la mesa estará a 2,20 metros o así de aquí el nivel. O sea que telita, ¿eh? Y en cambio lo que le decía ayer, pedazo de monstruo y el acompañamiento me deja un pelín frío, ¿no? Ver eso y luego ver aquí este rosal, que bueno, no deja de ser, aunque tendrá años y todo lo que quieras, pues está bonito con las flores ahí secas, pero... Venga, otro Nejican, que también está guapísimo. Me llama la atención que la madera muerta tiene un color muy natural, pega perfectamente. Desde aquí no me sabéis decir lo que es madera muerta y lo que es madera viva, que no. Te tienes que acercar mucho. Y está bonito porque está empezando a brotar, está despertando. Y eso siempre ayuda. Mira, tiene aquí un pequeño inquilino. Muy chulo, muy chulo. Molan mucho los Nejican Madrid. Una pícea, o picea, como queráis llamarlo. Bueno. Teniendo los monstruos que tiene al lado, claro. es Te tienen que gustar las píceas. Que... Está correcta, pero... Sí. Otra Pseudocidonia, como son unos monstruos, ¿eh? Sí, Son unos charracos. La maceta también me encanta. Tiene un azul precioso. Tiene una pátina ya que se nota que tiene muchos años. La corteza tiene con un varios color, un brillo colores. así entre mate Sí. y brillante que te deja. Y esta, lo mismo que el mume de Vallejo ha venido 4 días tarde, esta ha venido 4 días pronto. Si viene la semana que viene la pillamos en flor a tope. Hubiera estado increíble. Venga, pinito. Pino mugo. Mugo. Nada mal, ¿eh? El verde y todo muy correcto también, la verdad. Los mugos, yo siempre decía, no empecéis a hacer pinos, si empezáis un plantón no empecéis a hacer un mugo, porque
para mi gusto no vale la pena, pero claro, luego ves esto. Aunque es raro también, ¿eh? Hay bastantes pinos aquí con el Nevari así tumbado. Supongo que habrá alguna zona, alguna montaña que salen todos tumbaditos o algo, ¿no? Anda que no. Venga, vamos a ver qué más tenemos. Venga, una azalea que la verdad está muy chula. La ramificación está muy colgada. Muy ancha, ¿eh? Muy anchita. En el vídeo se ve más ancha casi que el efecto de la realidad, que sí. Sí. Y en azaleas podemos decir que hay team con la maceta sin esmaltar y con maceta esmaltada. En este caso sin esmaltar, tirando a oscurita, a marrón, y le queda bien. Si estuviera en flor, ya ni me lo imagino. Venga, este alerce. Aquí uno de mis próximos ¿Te gustan, proyectos. ¿no? Pues el proyecto tiene que ser ponte a currar y cómprate uno, ¿eh? Sí. Porque como quieras hacerlo. Pero una conífera caduca. Sí, bueno, para el que no lo sepa, estos bichos, los Larix, son coníferas, aunque ahora creo que ya han dicho que no, que en realidad no son coníferas o algo así, o que no están en la familia de las coníferas. Pero bueno, siempre se ha dicho que es una conífera caduca, es que pierde la hoja, se queda seco como un pino muerto y ahora coge y vuelve a brotar y tiene una brotación verde fosforito. Este sí que hace justicia, se ve un color tal cual, muy bonito. La maceta planita, pero muy planita, sí. Para el monstruo que es. Venga, y aquí un tejo, cuspidata era, ¿no? Un sí, tejo japonés. Chula. La madera también sin limpiar la avena, ¿eh? Ah, también, mira. Y esto es un poquito más guarreras, de bichos y de todo. ¡Guau! No quiero ni pensármelo, pero está limpita, está bien cuidado, ¿eh? Sí. Está con la corteza, pero queda muy natural, queda bonito también. Sí. Está chulo. Venga, seguimos. Cedro del Líbano. Como decía aquel, yo para mi gusto, a quien le guste que lo compre, ¿sabes? Sí. Porque, bueno, no tiene nada que envidiar a un gollito o un silvestre, ¿eh? La cícula bastante pequeña. Más pequeña, pero... no sé. A mí entre el Nevari así un poco nudo marinero y la rama viniendo para adelante, no sé, no me acaba de hacer. No me gusta la forma, ¿eh? No sé a vosotros, es un pepinazo, pero a mí no me acaba. Bichete, ¿eh? ¿Esto es un loropétalo? No lo pone. No, acá no pone el acompañamiento. No sé lo que es exactamente. Y eso es un Chamaecyparis obtusa. Chamaecyparis. Un ciprés de inoki. Brutal la madera. Acá tenemos un bosque de olmos. Sí, bosquecito de olmos. Me consta que hay alguno más por ahí. La verdad, el bosque es bonito. Muy natural, quizá, pero bueno. A mí tampoco me mata, ¿eh? La verdad. Me deja una expo de estos niveles. No sé. No me acaba de llamar. Llamadme tiquismiquis, si queréis. Ah, mira. El ganador. El ganador. Es que es mucho más bonito en vivo, ¿eh? Sí. Este árbol, como ha ganado, pues el premio aquí tiene un poquito de cola, aunque hay gente, oye. Este se llevó el premio al mejor árbol no conífera, mejor árbol. Ahora lo vemos de cerca. Bueno, aquí lo tenéis. Vamos a darle el billete como se merece. Mira, tiene, bueno, la mesa es un bicho. El tronco es una barbaridad, ¿eh? El tronco... La maceta mide 3 palmos, bueno, o sea... Tela. Y aquí... Y en el Chainomeles le han regalado una podadora cóncava de oro, por así decirlo, que no será de oro. El premio. Vamos a ver la de cerca.
Bueno, gente, pues espero que os guste. La maceta, a mí personalmente, llamarme clasista, pero no me acaba Es como una maceta de estas de gustar. autor Ahora, que... le queda bien, ¿eh? Sí, sí, De sí. conjunto le queda muy bonito el color y tal. Luego de cerca pone que es coreana. Vete a saber el valor que tiene. Ahí ya estamos de pardillos, pero telita. Bueno, venga, seguimos. Un Un multitronco gollito, pardiflora. maceta Yamaki. El multitronco ahí saliendo, muy bonito, muy correcto. Tan chulos, ¿eh? Qué bonitos son, ¿eh? Sí. Los bollitos. Venga, pues aquí tenemos, le estaba diciendo a Martín, digo, ¿esto qué es un aracagua o qué? Olmo minor. Es un olmo. Es que me ha matado el color verde de las ramitas y resulta que Es musgo. sí, es que le ha salido ahí el verdín, este que Sí. sale, y por la patata que tiene abajo me pensaba que era un arce, claro. Y digo, no me mata, claro. Siendo un olmo tampoco me mata, No. Aunque me ilusione el árbol, la verdad. Pero bueno. Y Aquí ya tenemos bonito. ahí con la maderita bien limpia, Sí, pulidita. este sí que tiene la maderita limpia. La madera blanca con una buena capa de... Y se nota que lleva años de líquido de gin. Muy chula, la verdad. Muy guapa. La rama esta, la primera rama muerta, le queda muy bien, ¿eh? Las cosas como son. Llama más la atención que si estuviera verde. Y Le eso, compensa un poquito. y el acompañamiento me mola bastante porque Diferente, ¿verdad? diferente con la libélula ahí Sí. atrás. Hostia, pues qué raro que no la hayan puesto un pelín más junta, ¿no? Pero bueno, claro, la composición, tú la ves y queda la ranita en el de esto con la libélula. Está chulo, ¿eh? Bueno, Muy bien, muy guapa, la verdad. un multitronco bulgarianum. Bien, de unido, ¿eh? Ah, tiene una roca. Una roca. Debe tener una roca en medio, debajo, llámalo como quieras, pero es sobre roca o, como digo yo, embutido. Roca embutida en arce. Pero está chulo, está bonito. Tiene una profundidad muy bonita, que de adelante se ve un pelín plano, pero a la que lo ves en 3D, muy guapo. Bueno, Venga, este el tiene... primer silvestri de ¿Es la silvestre? Expo, sí, Pues tiene la... Para ser silvestre, tiene la cícula muy grande. tiene la cícula grande, pero claro, también es un bicho. Nevari es de los que a mí me dejan también un pelín... ¿Eh? Sí, Yo vengo aquí a ver Nevari como aquel. Pero bueno, está bonito. Está diferente también. pues acá tenemos un Macetita Larix. Namban, que no se había visto ninguna, que bueno, para los Bunjin Literati y demás es lo que tira. Este mola más que aquel otro, incluso. Pero aún no brotó todavía. No ha brotado. Si estuviera brotadito verde fluorescente ahora, Sería una pasada. caerían puñaladas en la ingle aquí mismo. Sorry. Muy guapa. La maceta es europea también, la verdad. Le queda bien. La corteza está increíble, Y el detalle de madera muerta aquí, el shari este que tiene, le queda precioso. Muy chulo. Venga, Este también me cuesta un poquito digerirlo al lado de joyones como ese. La maceta está muy guapa. Pero El conjunto del árbol está guapo, pero es de los que te deja un pelín frío también. A mí. Ramas gordas, con menos ramificación, la verdad. ¿Es otro silvestre? No, es un un cinata. Y el nevariplano, como hablamos. El Nevari, sí, como los otros. El Nevari ahí tirado. Bueno. Para que quepa en la maceta tiene que ponerlo súper de este lado del árbol, claro, sí, para sí. que entre esa shari sobre la mano. A cada uno le gustará más, claro. le gustará menos, pero a mí personalmente pues no me llaman. Otro bollito. Así medio. No hay raíces expuestas, pero poco le falta. Me gustaría, le pasa como al mío, El ápice se nos ha puesto hace borrón. Sí. Sí, Pero está bonito, podría. Está bonito.
mira, este está curioso también, ¿eh? ¡Guau! Piedra está guapa, ¿eh? Una roca muy chula. Mirad de cerca. Detallito. La madera totalmente adosada, comiéndose la roca por todas partes. La roca tiene ramificación profundidad. brutal, ¿eh? La ramificación está muy bonita. Esto es lo que hablábamos antes con el Shishigashira, que a mí me falta ver una ramificación, pero claro, Shishigashira es complicado de... Muy guapo, muy guapo. Macetita crema, ¿eh? Tiene una pátina también de categoría, ¿eh? Reijo. No sé cómo se pronuncia. Sí, Reiyu. Dragoncito de bronce, con la bola de dragón ahí en la mano. Que por cierto, tenemos que hablar luego de la maceta ganadora, a la mejor maceta. Si no me equivoco, tiene un Son Goku hecho en la maceta. Así que ya veremos. Oye, esto está guapo, ¿eh? Hostias. No había visto nunca un casco de samurái aquí en bronce o en lo que sea de acompañamiento. Pero bueno, se salen un poquito del ortodoxo. Ya el año pasado el árbol que ganó tenía un Don Quijote o algo así de acero, puesto de latón o algo así. Este está brutal, ¿eh? Está muy bonito. Un silvestre. Pino silvestre, maceta, Maruhei. Rota y arreglada con el... Rota con kintsugi, llama la atención por varios sitios. El color es un color cuero total, entre madera y cuero. Muy, muy bonita, muy chula. Es fina, ¿eh? Sí. Queda, para que veáis, diferencia con aquella de allí que está como el esmalte más típico. Y esta es un color cuero total, muy chulo. Muy bonito. Mira, este está muy guapo también. Este es de los que el vídeo y la foto no le hacen justicia. Pero... vamos, como digo yo, es un dragón en toda regla. Bueno. La ramificación está fina, no hay ni un alambre, está guapísimo, ¿eh? Bueno, gente, ¿qué os está pareciendo? Llevamos un pasillo y medio y nos quedan como 6, ¿no? Contando los de los lados. 5, sí, 5. Sí. Aquí lo único bueno es que no hay españoles dando por saco. Apenas no hay españoles que están por aquí molestando, ni haciendo fotos, ni cosas de esas. Nadie nos entiende, nos podemos cagar en todo lo que se menea. Pues venga, seguimos. Sí, ¿no? Bulgariano. Está bastante guapo, ¿eh? También maceta entre blanca y cremita. Con una roca que si tuviera un pelín de agua la roca ahí en medio. Buah, sería una 3 pasada. hojitas rojas ahí tiradas, madre mía. De película. Y un oso ahí dentro viviendo, que podría perfectamente. Un carpino coreano. Tamaño de los árboles. Telita, ¿eh? Venga, está Shinji Suzuki por ahí haciendo los comentarios de los árboles y tal. Esta tiene un color clarito muy bonito, ¿eh? ¿Quién es la maceta? Ah, en Japón. Telita. ¿Qué es? ¿Carpe? Carpe coreano. Coreano, vale. Muy chulo también, ¿eh? Muy bicho, ¿eh? ¿Evonimus? Un Evonimus europea.
¿Qué es? Euronymous. Europea. Sí. Bonetero europeo. Bueno, también diferente. Pero... telita, porque los Evonimus, para ramificarlos bien, también dan un poquito de guerra, yo creo. Una pequeña hiedra. Un Lucinata multitronco bastante brutal, la verdad. Lucinata. Tiene como 4 troncos muertos prácticamente. Bueno, hay algunos que son vivos. Hablo de este del medio, el otro de atrás. Aquí tiene otro y eso era otro tronco. Por lo que sea, pues. La vena viva retorcida por los sí, el Shari retuerce en todos los lados, el de atrás también. Bastante curioso, la verdad. Muy bonito la maceta, increíble, ¿eh? Se vienen cositas pepinas ahora, ¿eh? Venga. Arce, ¿esto qué será? ¿Un Yamamili? Palmatum, sí. No, Palmatum, dice. La maceta verde, un poquito oscura. Un poquito más oscura de lo que estáis viendo. Tokoname Saizan. Ya ves, buen esmalte. Está chulo. Muy guapo, ¿eh? Es un bicho, ¿eh? Uf, y un corticosa pequeñito. Le pasa como al que el otro primero, tiene la corteza muy oscura. Aquí algunos pinos. La maceta también es un color cremita. Otra Marugei. Muy guapo. Hay algunos corticosa que parecen prácticamente como un pino sobre roca. De lo bruta que es la corteza, ¿eh? Sí. Y la corteza. Muy chulo, ¿eh? Una bestia. Tenemos otro Larix. Otro Larix, sí. También telita la madera. Está a puntito de brotar. Me tengo que ir bastante para atrás para que lo veáis entero. Con un Chainomeles y su macetita blanca. Y aquí otro Chainomeles que ha perdido la flor y está brotando. Un rosadito muy pequeño. Y un Ikegawa. Tela, ¿eh? La maceta me encanta, la máquina que tiene antigua. Cuadradita con las patas de nubes. Cuadradita con sus patitas de nubes, sí señor. Y bueno, la madera, pues muy chula. Tiene detalles, tiene sus sharis con madera rota. Muy guapo. Uf. Qué pinito, ¿no? Un bollito Niagari. Delita. ¿Te gustan los Niagaris estos así o qué? Acá tenemos otro nominado. Nominado. Fue nominado a composición, creo, ¿no? Mejor árbol no conífera. ¿Dónde lo pone? En vale, en el premio pequeño. Sí. Bulgariana sobre roca. Vamos. También maceta cremita. Otra Reijo. Muy chulo, ¿eh? La ramificación. Uf. Este tiene ramificación fina. Sí. ¿Qué más? Tenemos un silvestrito pequeñito. Una higuera, parece, diría yo. Sí. La maceta. No sé si será. No me sale. Esto es de un español. Santiago Lorenzo. Finito, silvestre. La maceta está guapa, ¿eh? Henshu, discípulo de Susan. Ya ves. Muy guapa, ¿eh?
Y el pinito tela. Me quedo con ganas de ver un poquito más el tronco. Con esas cortezas y ese agujero. Tela, de aquí me encanta. Muy bueno, muy bonito. Vale, premio. El mejor Kifu. El mejor Kifu. Macetita también muy guapa, europea. También, de Guerao. La maceta es de Antonio Guerao. Felicidades también, por la parte del que le toca. Ver una maceta tuya en una expo de este nivel es un buen logro, También tiene una ramificación brutal. Guapísima. No se ve nada forzado, se ve natural, bueno. Medio moyogi, medio escoba. Y sobre roca. Y sobre roca. Lo tiene todo. Sí. Está muy, muy chulo. Además es que en vivo gusta muchísimo. Venga, una macetita tambor muy guapa, muy grande. Otro Larix. No se aprecia el tamaño de la maceta, pero... Acá los Larix parece que gusta bastante. La maceta es más ancha que Martín, casi. Sí, los Larix gustan, en Europa se mueve Larix. Bien, fuera poco ortodoxo, diferente. Mucha gente con un árbol así, lo primero que haría sería quitarle un tronco, quedarse solo uno y quitar la Y hasta abajo. Cositas diferentes que se salen de lo normal. Venga, este arce. Este tiene pinta de deshojo total, con las ramitas, las puntitas rojas y menos ramificado que los demás. Bueno, no es aquello que diga, Dios mío, una rama así, un poco, las ramas un poquito hacia atrás. Bueno, tiene cositas que a mí de seguida me chinan a la vista. Pero es brotado todo rojo. Claro, ahí ya te enamora. Es que es lo que hay. Venga, maceta china Nakawatari, Esta macetita de los años de Cristo. Venga, hay otro chinensis. Ito-Igawa. Este sí. Maderita bien limpia, la avena bien limpita. Me llama un poco la atención que la madera hace unas curvas brutales y la avena viva sale recta por detrás, de abajo arriba. Curioso. Venga, vamos al lío. Venga, vamos a intentar ir rapidito, porque es que si no... Suga densiflora. Diversiflora. Hostia. Parece que es una mezcla entre tejo. ¿Sí? Una suga. Me suena lo de suga, pero la corteza es de pino y la hojita, bueno, curioso, Yo creo que no había visto ninguno de estos en vivo, en directo. ¿De quién es? Debe ser de por aquí. Karel y Renata Van Heindel. Holandesa o belga o... Muñequito de Japón. Un pepino, de árbol. Chainomeles sobre roca. Brutal. Muy chulo, muy, muy guapo. La corteza parece una piedra y la piedra parece una corteza. Muy chula, Chinensis, este no es Ito-Igawa, es un chinensis. No sé qué pone. Ito-Igawa pone, pero... Pues si me pincha no me saca sangre, ¿entiendes? Eso no es Ito-Igawa. O tiene un poquito sol, a lo mejor, o algo. Y está muy estirado. Y está así un poquito estirado. Sí, puede ser. Es de Enzo Ferrari. No sé. Bueno. La verdad es que la brotación es más de... Me recuerda más a los juníperos de vivero. Sí, estas sabinas rastreras horizontales. Buah. Este ganó al mejor chocán. Sí, es muy grande este árbol también. Y en vivo mucho más bonito que estáis viendo en foto. En vídeo es bastante espectacular, la verdad. A mí no es un estilo que me enamore, pero
hay que reconocer que telita, ¿eh? Muy, muy chulo. Muy guapo. La verdad. Venga, pino. ¿Qué es? Mugo. Un mugo. Otro mugo. Buena roca. La corteza está muy chula. Y mira, un burgeriano. Como el que se ha agenciado aquí el Tete Martín. Telita, ¿eh? Buen Nevari. Maceta así clarita, tirando así a lo antigua y tal con los burgers. Yo que soy un poco garrulo, me podéis llamar. Me gustan más amarillas, O verdes, azules, sí. Todo esto yo voy rajando, pero todos son gustos personales. Luego ya cada uno. Venga, primer Thunbergi que vemos. El primero. Sí. ¿No? No habíamos visto todavía ningún Thunbergi. Se nota la acícula más vasta, más gorda. Pero está guapo, ¿eh? La corteza de la madera. Guapísima. Tenemos a Shinji atrás hablando. Vale. Está Shinji por ahí comentando. Los mejores Sí. árboles de la exposición. Vamos a ver un poquito lo que explica en algún árbol y luego seguimos, pero lo veremos en otro vídeo esto. Venga, seguimos con un pinito Goyo. Macetita guapa, corteza, la mesita alta. ¿Te gusta, no? Y esto yo creo que es loropétalo, como queráis llamarlo, diría yo. A lo mejor la mesa no es un poco muy alta para el estilo de árbol. Bueno, claro, a mí por ejemplo me molan más estos árboles con una mesa de raíces Sí. y algo así, pero bueno, eso ya queda bien. Al final el conjunto, yo a la hora de exponer, de hacer las composiciones y tal, a mí me gustaría el kakekiyu o kakemono tal más centradito, aunque no lo tape el árbol. Bueno, esos son Detalles. Sí, detalles que ya el que ha hecho la composición sabrá lo que quiere transmitir y la altura que le da y todo. Venga, un Eleagnus con una madera muy, muy bestia. A mí este me suena. Señor Juan José Galvín, que lo he visto por ahí hace un ratito. Un gusto tener tanto árbol español por aquí, la verdad. Premio Kifu a la Piracanta. Muy guapa, muy bestia. La maceta Reijo Este también. es el mejor Kifu del... Viene desde Inglaterra. A ver si podemos verla de cerca. Sorry. Aún le quedan algunos frutitos Brutal, chamuscados. sí, brutal que haya aguantado los frutos hasta ahora porque los míos estaban ya más secos. Y aquí un Olmonire. Buah. Una ramificación muy finita, también bastante currado, Venga, un Inoki seca. Patita de nube. Chulo. Carpe coreano, supongo. Niagari. Acá Sí, mola coreano. bastante ese estilo. Se está viendo mucho Niagari, Sí. Y nos gusta, yo creo que a todos nos gusta un poco. Está chulo. La maceta curiosa también. Y otro Larix, bastante bestia. La maceta es de Tiberio Graco. Para que no lo conozca, es un italiano, lo podéis ver bastante en Instagram y en Facebook, y hace unas macetas muy, muy japo, con un toque japo, muy guapas. Si lo seguís en redes, seguro que lo tenéis ya visto y conocido. Brutal. Muy chulo. Venga, Me gente, acerco pues, Vanire. ha pasado ya Shinji. Tenemos aquí el Koba. ¿Es Nire? Sí. La corteza así muy craquelada, pero no la típica gordita que andamos aquí.
Sorry. Está chulo, está bonito. Y aquí este hito. Muy chula la curva, del hito. Retorcido luego el tronco. Es un doble tronco, ¿no? Sí. Sí, bueno, es como una especie de padre-hijo. Sí. A mí me está empezando a gustar un poco este tipo de estilo. El padre e hijo de los juníperos. Tengo ahí un par de proyectitos en casa. A mí me mata un poquito el hueco de los dos troncos. Me gustaría tener una ramita de verde. ¿Ahí decís? Sí, ahí en medio. Me gustaría tener verde detrás de los troncos. Haría resaltar mucho más. Para mi gusto, sí. Me falta aún eso de seguida. Pero bueno. A veces quizá queda mejor así con el espacio vacío. Es que ahí es complicado. Mira, vamos a ver este de aquí. Que me imagino que será un Quercus, pero que Quercus cubensis. No sé qué Quercus es, no lo conozco mucho. Pero bueno, es un roble, algún tipo de roble. Sí, esa corteza. Sí, esa de roble. La maceta de Brian Albright, que por cierto tiene puesto un conmemorativo ahí en la entrada a la foto. Venga, junípero. Tiene el Buda ahí dentro. Está currado, ¿eh? Muy rústica Hostia, sí, no me había fijado. Es como una madera ahí con los hierros, ¿no? Sí. Bueno, acorde con la maceta. Claro. Y la madera, al final. Está chulo. ¿Has visto la composición esta? Tiene un Buda ahí dentro. Curioso, también. Venga, esta ya la conocemos. ¿Qué te llama? No. Está chulo, ¿eh? Tenemos Estuyastre, Olea, Europea. Está nominada. La maceta guapísima, Yozan. La madera es increíble. Si no lo vais conociendo, este es de Germán Gómez. Muy guapo, muy bonito. En vivo gana el triple que en la pantalla. La corteza no sé. La corteza no tiene que envidiar la del roble. No, mejor esta que la del roble. Sí. El craquelado que tiene es algo increíble. La copa perfecta. Brutal. Si pudiesen ver de abajo la ramificación es. Sí. Fino, ¿eh? Mira, esto supongo que es un almendrito. Unos Majalev. Un Majalev, vale. Pues, hostia, ya está ya con las flores, vale. Bueno, el almendro sería la flor un poquito más grande. La maceta, quizá en conjunto no me desagrada, pero bueno. Llamadme clasista, de nuevo. Muy bonito, está todo florecido, la madera increíble. Venga, vamos por faena. Un carpe coreano sobre roca. Bueno, hermanito, tejo. Taxus cuspidata, tejo japonés. Tenemos? La madera también. Otro cuspidata. Increíble, una maderita. Un olmo. Muy chulo, Está bonito, La primera rama esta que viene hacia adelante, poco correcta. ¿Cuánto lo habríamos volado con la podadora nada más empezar? Ya. Suzuki-san will have a talk about the development of his trees in the exhibition hall. We invite you there. Pero está muy chulo, la verdad. La maceta azul clarito les queda me imagino que, de vicio, Sí, la rama esta que se viene muy para el frente, cuando está todo brotado, cierra la copa de una manera. Bueno, sí, claro, ahí no lo ves, pero la gracia es verlo ahora. Sí. Bueno, simplemente es que llama un poquito la atención la rama, pero no le queda mal. No. Pero tiene ramas que suben y bajan y cosas así. Si tenemos que ponerle pegas, no le haría asco, ¿verdad? No.
lo tendría Le damos tranquilamente. 100 euros rápidamente. Venga, pino mugo. En una laja de roca. Con un pedazo tocón de madera. Es muy grande este árbol, ¿eh? Sí. Parece que no. Sí, sí. No sé, ya se ve ya. Venga, vamos a por más. Venga, arbolito pequeñito. ¿Sabéis? Ahí un señor comparado con el árbol. Mugo también. Pino mugo en una kurama. Uf, está para moverlo, ¿eh? La madera se implanta en un poquito rústico. Los bordes no sé si eran de hierro o qué. Madera muy chula, buena ramificación. Una bolita aquí. Venga, vamos a ver el kaki. Un diospiro, kaki japonés. Con una maceta que me jugaría algo que va a ser una Terahata Satomi. Ahí va Koyo. Ah, una Koyo, perdón. Me he equivocado, es verdad. Tiene más pinta. Ahí con los kakis. Con los kakis que todavía aguantan también. El mío está más pocho ya, ¿eh? Está chulo, está chulo. Algo así como 2 copas. Está bonito. Venga, ¿qué más? Un toigawa. Macetita de loto. Sus patitas, sus curvas. Buena girada tiene en el tronco, ¿eh? Tiene 2 curvas guapas. Sí. Venga. Arce campestre. Anda. Mira, maceta Taizan. La mesa es muy bonita también. Me gusta. Guapo, ¿eh? Y el conjunto. No puedo grabaros a veces el conjunto porque tengo gente detrás y no me puedo echar más para atrás y no se me meten todos delante. Venga. Muy guapa la corteza, ¿eh? Del olivito. También tienen olivos por aquí, ¿eh? Venga, iros todos a comer. Venga, aquí tenemos al árbol ganador. Primer premio de no conífera. Vamos a verlo de cerca. Y espero que lo disfrutéis. Venga, gente, pues si no lo he dicho, es un carpe coreano. La ramificación está increíble. Si lo ves de lejos te piensas que es una azalea prácticamente. Sí. Y venga, vamos con un pinito. Tumbergi. Un Tumbergi con la maceta Kisen, muy chula. Muy guapo, muy bonito. La corteza está increíble, ¿eh? Y la ramificación muy puestecita. La triangulación
Sí, sí. Cuidado. Prunus espinosa. Raíces. También nominado a mejor composición. Todo en flor. Bueno, ves el Mume de Vallejo y luego ves esto y también te quedas un pelín frío, pero también el Nevari tumbadito en la maceta. Bueno, a ver, pero está guapo, está precioso, ¿eh? En vivo es una preciosidad. La maceta azul clarito, curiosa. Mola, mola. Pino Goyomachu. Macetita Keizan, muy chulo, tiene ahí maderas muertas en el Nevari, está bastante tumbado, con un Tenjin aquí que asoma un poquito. Bueno, no llega a ser Tenjin porque no es tan lápiz, es un Jin, pero tiene bastante protagonismo en la copa. Bueno, aquí Sabina, tela, ¿eh? Esto, imaginároslo en el campo, la tierra así, y esto como una zarza toda de verde, lo han sacado, lo han inclinado y queda de vicio, ¿eh? Buah. Espectacular, ¿o no? Todos los Ahora ya tenjines que tiene. Sí, la madera viva pasa justo solo por ahí en medio, todo lo demás es madera muerta, muy espectacular. ¿Cuánta gente le habría quitado el Tenjin este que va al lado contrario de contrapeso? Pero es lo que les digo siempre, le quitaría ese toque único, ¿no? Eso que lo diferencia Sí. de los demás. Hay cosas de estas que salirte un poco de la norma y no quitarlas, a no ser que sea algo muy exagerado. Y luego aparte no la han injertado, se ha quedado con el verde de la Sabina. Y oye, tampoco, no es lo mismo, pero luce bastante bien, ¿eh? La maceta me encanta también, por cierto. Lucas Praus, handmade. Está bien. ¿Se ha hecho el mismo dueño? Sí. ¿No? Sí. Más mérito todavía, ¿eh? Sí. Muy bien, muy chula. Venga, otro finito Goyo. ¿Qué pasa, Zagales? Yo, de verdad, es que con la gente en medio, a ver, señores, que no se puede grabar aquí, hostia, que pensáis que estáis en casa o qué. Se ha notado, ¿no? No, en directo no, pero luego salís sin problema. Da gusto también venirte por aquí y ver tanta gente de casa, ¿eh? ¿Sí o no? Por lo menos podemos echar la charlita un rato. Bueno, un saludo enorme. Seguimos. Venga. Pedazo de junípero, yo creo que es Sabina, ¿no? Hizo de variedad taiwanesis. Variedad taiwanesis. Bueno. Te digo una cosa, me gusta así con tanto espacio, los huequitos entre ramas, deja ver la ramificación cayendo, ¿no? Sí. Me gusta mucho, la verdad. Vamos a verlo un poquito de lado. Mirad qué maderas. Una pasada. Venga. Seguimos. Olmo parvifolia. Telita, ¿eh? Yo creo que no es un olmonire, diría. Pero debe tener más años que San Pedro. No sé. Uf, tela, ¿eh? Está chulo, está bonito, ¿eh? Tampoco hace justicia el vídeo. Tela. ¡Hola! Mirad qué pequeños chainomeles. Oh, la macetita. ¿Esto es una Fuka o Fukuda? ¿Qué es Fukuda? Fukuda, puede ser. ¿Pone? No. No. Pero esta no la pone, pero... Tela, ¿eh? Súper guapa. O igual no, igual es europea, se han currado las ranas, porque hemos visto unas cuantas así con las ranas muy curradas. Normalmente los japos mira, es no Neagari, se la curran tanto. Sí, es un Chainomeles Neagari. retorcido, Neagari.
Muy chulo, muy chulo. Las ranitas están guapas, ¿eh? Y ¿Y este pino que es un rojo? rojo. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Densiflora, alias Akamachu, maceta tirando a gris, con el tronco retorcido y otro que marca la diferencia con esa madera ahí en medio cayendo, ese yin en caída. Tiene otro que va hacia atrás. El craquelado de la madera. Madre mía, muy guapo, muy guapo. Este yin está aquí un pelín cortado recto. Pero claro, si lo afilan más, casi ni se vería. Y la copita, súper colocado, súper redondito, ¿eh? Por arriba. Sube, le insertó para meterle las. Ah, vale, y no la han quitado. No se fía todavía, por si acaso, vale. Si tiene ahí esa rama, sube, sale de ahí, está insertada y es la rama esta que veis aquí que sale para atrás para hacer toda la copa trasera, es un injerto. Bien visto, ¿eh? Del mismo árbol. Había colado, ¿eh? Yo no me he dado cuenta. Chulo, ¿eh? Sí. Venga. Shishigashira también por las pintas de los brotes. Sí, exactamente. Maceta Reijo. No. Este tiene Sakaoka Katsushi. nominación al mejor árbol no caduco, no conífero. Sí, este es más bonito que aquel otro. Sí. La ramificación tiene Se más, nota. más. El Nebari. Nebari está increíble, ¿eh? Nice, tío. Muy chulo, la verdad. Venga, seguimos, gente. ¿Pequeño Nejican o...? Sí, ¿no? Tiene pinta. Sí. O granado. A veces no son Nejican y a todos le llamamos Nejican sin serlo. Sí, no, pero no lo pone aquí. Venga. Otro juniperito, en este caso sí que tiene Taito y Gawa. La maceta me... Sí, Cenigo. Sí, Cenigo. Muy chulo. Choca un poco que meten, bueno, cuando metes un árbol tan grande con otros así de tamaño más pequeño, se quedan un poquito perdidos, como apagados, ¿no? Seguimos con los Larix. Otro Larix, este es muy bonito, ¿eh? Este... Me gusta. Sí, me voy de Bélgica enamorado de los Larix. Siempre ibas diciendo que te gustan, ahora ya... Ahora es peor. Tiene la maceta del Goyo, si no me equivoco, la misma. Ah, no, esta es Yamaki. Cambia un poquito la forma, la mía es más ancha de abajo, pero vaya. Telita. Muy chulo, muy chulo. Venga. Y esto... un Eleagnus. La hojita larga, ¿eh? Para hacer un Eleagnus. Bueno. De entrada no me mata, la verdad. No, después de ver después lo otro, sí. Venga, un Jingo Biloba, estilo llama. La maceta muy chula también. Pone Tokoname, pero no pone ni de quién, porque debe ser antigua. Tiene toda la pinta, la verdad. Una pátina aquí, la gente. La pátina, para que no sepa, es como ese sucio, ese guarrete que tiene la maceta ya de tocarla, de años y años, de irla limpiando y de todo, pues ahí queda. Venga, tejo, así en semitancada, exubacata. La madera también muy chula, muy bonita. Muy majo. Chainomeles. Maceta, supongo que Koyo también. Muy chulo, ¿eh? Este es de Gael Gómez. Supongo que será español. Ahora mismo no... Bueno. Total, ¿eh? Telita. Bosquecito de Olmos Parrifolia. Venidos también de España. De Carlos. Lo ha traído en persona desde allí. Un saludo enorme. Estuvimos ayer cenando por aquí. Pasamos un buen ratito.
curiosa la maceta, ¿eh? Bueno, maceta, laja... Sí, medio mitad. Sí. Está cuco. Y el junípero... Me llama la atención que hay el arbolito izquierdo está un pelín más brotado que lo de el arriba. resto, ¿eh? De seguida cómo se ve el color, ¿eh? Sí. Está chulo, está muy cuando están brotando los olmos tan preciosos. Venga, hay un junípero aquí en una curama, en su visita. Muy chula. Venga, seguimos. Uf, tela, ¿eh? Pues pasamos a palabras mayores otra vez. Madre mía, tío. Sí, la verdad es que esto... Mira, siempre me choca a mí la gente, lo típico que te dicen de que los jeans y esto no tienen que venir hacia el frente. Sí, pues Pues mira, en toda la cara. Y es un kishu, ¿eh? Y es un kishu, sí. Sí, está gordito el verde. Sí, pero está reducido a tope, ¿eh? Pero, fijaros de lado, los jeans salen directamente hacia el frente, hacia adelante. Seguramente en su día no me extrañaría que estuviera del revés y le hayan dado la vuelta en alguna formación. O más tumbado por un lado. Tumbado, algo cambió. Sí. Guapo. También, si sale de lo estricto correcto quizá, pero vale la pena. A mí me compensa el jean ahí saliendo. Aquí tenemos un cabezón ibérico. Bueno, ibérico medio. Ibérico Panchito. Venga. Tenemos un una haya Fatmus. grenata. Haya japonesa. Brutal. Solo de verla me recuerda al colega. Un saludete para Alberto Galeato también, que sé que le gustan un pelín. Le gustan un pelín los bichos estos. Tela, también pasé un haya, la ramificación que tiene. Uf. No tiene apenas cicatrices. No tiene... Claro. Sí. Y no es ni más ni menos que de Lorena. Un abrazo para Lorena y para Rubén. Telita, Muy guapa la maceta, me encanta también, Es una pasada. Vosotros que viene desde España. Estamos aquí marcando terreno, Guapísimos. Vaya foto que tiene esto, El conjunto de los dos gigantes, ¿no? Vaya tela, tío. Vale, gente, pues mirad. Hablando de la marca España, no se suele decir. Nuestro amigo Rubén. El tejo de Rubén. Con las medallitas. El paso que va. Te va a faltar ramas para tanta medalla, Está increíble, La madera de este tejo. Además es súper bestia la madera, pero se ve natural. Y súper natural, no tiene el trabajo de líquido jean y esas cosas para sobresaltar. Sí, también es verdad que tiene un colorcito más natural y queda bien, Sí. Queda... Los hace ser únicos porque todo el mundo le pone líquido de jean a todo últimamente. Yeah. Bueno, yo me imagino que algún tratamiento tendrá, ya le preguntaremos. Cuando lo veamos, porque está muy guapa. Me explique el secreto. ¿Te imaginas las discusiones en casa, marido y mujer, de mi árbol es mejor, no, mi árbol es mejor? Tiene que molar, Brutal. Está precioso, es que todos los detallitos que tiene son guapísimos. Y la madera, así como medio, zonas como más podridas, zonas más limpitas. Está increíble, muy guapo. Venga, va, seguimos. Que me pongo caliente. Estamos aquí esperando que se despeje una zona porque está a full. Pero le está diciendo, he visto ahí un arce que digo, oh mamá. Esperen. Ahora lo vemos, venga. Al final el pasillo este que tiene telita, Seguimos. Venga, vamos rapidito. Tenemos aquí un tejo también de España. Bacata. Andrés Álvarez, Taxus Bacata. También la madera brutal, una barbaridad. Voy a ir rapidito, gente, porque me voy a quedar sin espacio. ¿Vale? Venga, una azalea, guapísima. Azalea oscura, me llama la atención. Venga,
Si no me equivoco, este tuvo premio. El Best. La bandeja increíble. Esta es de Lidia Carpentier. Chanomeles sobre roca. Guapo, ¿eh? Sí. La roca es como aquella que nos queríamos comprar en el mercadillo ayer. Preguntamos por el precio de una roca. Tiene agua dentro de la maceta. Ah, sí, se les pone agüita ahí. Preguntamos por una roca de ese estilo en una parada de Swiss X y estábamos diciendo a ver lo que vale, que depende cómo le meto un burgeriano ahí. Y nos miró con cara de pena y nos dijo que valía mucho, no nos dijo el precio. El ganador al Kifus este. Mejor Kifu. La Primer roca premio. esta del jazmín, ¿no? Sí. Está chula, ¿eh? Venga, vamos. Buah. Troncazo, ¿eh? Tiene un palmo de tronco eso. Planificación brutal. Venga, otro que no me gusta. Es como para no pararse. Burger sobre roca. Rosa, burgeriano sobre roca. No. Brutal, ¿eh? Sí. Muy guapo, muy guapo. La roca es alta, ¿eh? Sí. Un buen pedazo de roca. La maceta es una. La maceta es muy chula. Mira, en la pantalla la veis un pelín más viva que en la realidad. En la realidad es como un azul más apagado, más gris. Pero bueno. Otro junípero, el agua. Un palmatum enorme. También como una especie de multitronco. Padre e hijo, como quieran llamarlo. Padre, hijo y Padre, nietos. hijo y hermanos pequeños. Sí. Venga, otro puni. Otro burger sobre roca enorme. Tiene ahí su laguito. Con agua. Con todo. Otro burger. Hay otro burger. Un chito de agua. Y guau, tío. Madre mía. Brutal, brutal. ¿Qué te parece el arcecito? Yo lo reinicio la ramificación, no Sí, me gusta ¿no? nada. Oh, Madre mía. Es que no entra en la mesa, está tocando atrás. sí, está, las ramas apoyan en la madera, literalmente. Y como Brutal, ¿eh? yo sé que soy daltónico, pero tiene como un rojizo en las puntas, ¿no? Sí, las puntas están rojas. Será un desojo, supongo. No lo pone, pero. No lo pone, pero. O eso, llama momiji, quizá, pero. No se ponen tan rojos, yo diría que no. Otro Larix. Maceta de barro tirando a rojito. Ahí está empezando a brotar. Vamos. Yay. Bueno, gente, pinazo silvestre, brutal, con curvas. Tela, ¿eh? Y aquí el Majalep dice de curva, ¿no? Bueno, Majalep, yo he dicho Majalep, no he mirado lo que es. Bájale. Sí. Tengo un ojo Clavado. casi 100%, ¿eh? Como En las collos y las terajata. La vena viva espiralada, subiendo. Sí. Es una locura, ¿eh? Tela, ¿eh? Vamos para allá. ¿Está a punto de florecer o ya es brote directo? ¿Cómo serán flores lo que tiene? Venga, te protejo. Increíble. De Andrés Álvarez. Este sí que se llevó el precio. El premio. Este es el que ganó. Sí. El primer premio. Sí. A La mejor conífera, la ¿no? mejor conífera. Sí. Estaban entre el de él y el de Rubén César, Sí. creo, y ahí se lo llevó él. Es un poquito más grande. Las ramas, a ver, está muy guapo, ¿eh? Las copas todas colocadas. La madera me gusta más la de Rubén. Está Si te fijaste, guapísima. mira, la vena viva también está sucia. Sí, la avena viva con el craquelado. Queda guapa, ¿eh? Sí. Bueno, está muy chulo. El bicharraco, increíble, ¿eh? La maceta guapísima, la mesa muy guapa. Mola mucho. Venga, seguimos. Mirad, gente, este pino en foto y vídeo se aprecia.
pero tiene, cuando ves la foto así se hace raro porque no le ves el tronco, pero es que es un Pepina- bicharraco, ¿eh? Pepinazo, El tronco es casi pepinazo. como el cuerpo del Martín, que no es que esté gordo, no quiero faltar yo, pero está de buen año y aún y así es grande, ¿eh? Estos son bicharracos todos, ¿eh? Vamos a verlos, va. Venga, pinito en una especie de mesa de madera que sale por aquí detrás. No es del pino la madera, es como una mesa del expositor con una kurama. Pino Mugo. Pino mugo, ya se ven los brotes gorditos. Chulo, chulo, la verdad. Sorry. Una de ahí. Tela, ¿eh? Y charracos. Aquí. Un fotito. Uf. Silvestre. Mataría por tener esto en casa, pero claro, a ver quién lo mueve luego. Este estuvo nominada a Mejor Coreógrafa. No se aprecia. No. Que va, que va. Telita, ¿eh? Vamos a verlo desde aquí, que me encanta ver los pinos desde abajo. Esto vale la pena. Ok. Brutal, ¿eh? El tronco. ¿Para qué te me pones tan giros. cerca? Lástima que no se aprecia igual en vivo. Vaya arbolaco, Giros, buah, Vaya arbolaco, brutal, brutal. Sí. ¿Qué os parece? Monstruo, ¿eh? De verdad. Y aquí un pinito también, pequeño shohin. Mucha madera, muy natural, así como muy degradada. Sus líquenes por ahí. Un poco más espeluchado. Me gusta más formaditos, más escalonados, que no tan descolocado el verde, ¿eh? ¿No te choca ya un poquito? Ya. Después de ver todos tan perfectos, ver Bueno, uno pero así más dejado. este no tiene ni un alambre, ¿eh? Ya, Ah, bueno, sí, alguno hay, pero... bueno. Buah. Venga. Alce burgeriano sobre roca, también un monstruo, ¿eh? Estos árboles que estamos enseñando miden entre 80 centímetros Y a metro y un 20. metro tranquilamente. Maceta muy chula, la ramificación brutal. ¿Verdad? Uf. En palabras, la ramificación. Un pinito silvestre con aguja Pino silvestre, aguja muy pequeñita. muy pequeñita. Los brotes súper pequeñitos, está apretado. Ya se le ve, tiene más nevari que maceta. Se sale de la maceta. Muy guapo, ¿eh? Muy chulo. Venga. ¿Este pone lo que es? No. No, pone palmatum nada va a más. ser un desojo también, ¿eh? Por las puntitas rojas y tal. Normalmente. Ah, bueno, hay más que lo hacen también. Pero, uff. Es como una red neuronal, tío. Más que una ramificación. Guapísimo. Mirad. La maceta increíble. El nevari. El nevari está... Lo mismo, ¿eh? No hace justicia la imagen, pero bueno. Venga, va, que vamos acabando. Luego veremos la shohin en otro vídeo. Y la de macetas en otro vídeo. Esto es no es una mimosa, ¿no? Cornus Más. Vale. Pelita. Maceta No había visto ninguno somafosa. así grande. Venga, una zalea. Un poquito por aquí porque no hay manera. Un junípero. Y me quedo sin espacio literalmente. Y eso que venía con 50 gigas, ¿no? Un Styrax japónica. Uf, bicharraco. Increíble, ¿eh? La corteza, la ramificación. No. Otro pino, creo que mugo.
Rico, sí. Vaya arbolaco este. Muy guapo. Hay maceta Namban. Venga, y otro arce que está empezando a brotar. Está muy bonito con las puntitas ya claritas, rompiendo. También es como una especie de padre e hijo. La variedad es Seiboldianum. Arce ceboliano de estos. Ceboliano. Curioso, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Está precioso. La brotación ahí en la puntita de... Lástima no haber venido en 2-3 días. 3 semanas como mucho. Estaría todo... Sí. Un par de semanitas. Venga, y un tejo para acabar. También bastante bonito. Un pelín plano de arriba. ¿Eh? Le falta más triángulo. Quizá por temas de tamaño o para que entre en alguna categoría o tal, a veces fuerzan un poquito también para eso. Pero bueno, nada mal. Venga, bueno gente, pues hasta aquí ha llegado la cosa. La verdad que una pasada, unos arbolazos que... Sobre todo estos grandes... Calité que bueno, que España no está lejos de la calidad que hay. Buenos arces por aquí también, sí, pero eso bueno, es lo que está el de Lorena que no tiene nada que envidiar. Ya. Y nada, espero que hayáis disfrutado, que paséis un ratito ameno, un ratito largo. Ha dado para palomitas y siestas seguramente. Siesta, pajarracos. Pero bueno, espero que os hayáis entretenido, que os guste. Recordad dejar un like que mola mucho y si podéis comentar, pues de lujo. De lujo, sí. Para eso están. Chacho. En los comentarios. Bueno, gente, nada, gente, un saludo. abrazo. Nos vemos a la vuelta. A cascarla.